Cerca de mi casa, hay un bonito lago escondido al que se llega con un corto paseo, y he estado pescando allí durante casi toda mi vida. Está oculto lejos de las carreteras o casas, lo que proporciona una privacidad perfecta, y casi siempre soy el único en el lago pescando. De hecho, siempre dejo mi pequeño bote en el mismo lugar junto al lago cuando no lo uso, ya que es más fácil que estar cargándolo de ida y vuelta hacia mi casa, así que lo dejo apoyado contra un árbol grande. Era una cálida tarde de verano, y ya llevaba al menos una hora en el lago y ya había pescado algunas truchas que había metido en la hielera. Estaba anocheciendo en ese momento y la poca luz que quedaba en el cielo estaba desapareciendo detrás de los árboles. Estaba a punto de recogerlo todo cuando escuché ruidos en el borde del lago, me giré y vi a alguien parado en el borde del agua inclinando un barril de algún tipo, vertiendo su contenido en el lago. Decidí gritarle, a lo que la persona me miró y luego corrió hacia el bosque dejando el barril aún tirado en el agua. Remé hacia el lugar y miré el contenido del barril y parecía ser un líquido rojo oscuro, ya era de noche, por lo que no puedo decir con certeza si era rojo, pero sí era muy oscuro. Sentí una sensación de malestar que se apoderó de todo mi cuerpo, así que decidí que lo mejor era salir de ahí. Soy un gran amante de la naturaleza, y ver a personas tirar basura o contaminar el medio ambiente me enferma, por lo que planeaba informar esto al Departamento de Protección Ambiental. Dirigí mi bote de vuelta a mi lugar habitual, saqué todo mi equipo antes de sacarlo del agua y mientras ponía la cubierta sobre el bote, escuché un crujido de ramas al ser pisadas. Me di la vuelta y tomé una piedra para aventarla a lo que estuviera ahí, mientras terminaba de cubrir mi bote lo más rápido posible, ni siquiera me molesté en apoyarlo contra el árbol esta vez, lo dejé en el suelo, y solo recogí mi equipo, la hielera y empecé a caminar rápidamente hacia el bosque, y luego hacia la carretera que llevaba a mi casa. Solo eran unos 5 minutos de camino para llegar, sin embargo, miraba constantemente por encima del hombro todo el tiempo pensando que alguien me seguía. Al llegar metí mi equipo en la bodega rápidamente y luego entré en casa. Nunca antes había cerrado la puerta tan rápido, pero esta vez, estaba genuinamente asustado. Para distraerme un poco y tratar de olvidar lo sucedido, enjuagué las truchas y las puse en el refrigerador, planeando cocinarlas al día siguiente, por lo que esa noche, solo calenté unas sobras en el microondas. Mientras la comida estaba en el microondas, escuché un golpe en mi puerta principal. El miedo y la angustia que sentía durante toda la caminata de regreso a casa, volvieron en un instante y mi sospecha de que me estaban siguiendo se confirmó básicamente. Quiero decir, ¿quién más estaría golpeando mi puerta a estas horas? Mis luces estaban encendidas, mi coche estaba en el camino de entrada, así que, quien sea que estuviera afuera, sabía que estaba aquí. Tenía todas las persianas cerradas, así que nadie podía mirar adentro. Oí un golpe en la puerta nuevamente, y en ese mismo momento el microondas sonó cuando el temporizador llegó a 0, así que estoy seguro de que quien estuviera afuera lo escuchó. Un momento después hubo un golpe ahora en la ventana, y la voz de un hombre gritó que lo vi tirando algo en el lago y que le gustaría explicar lo sucedido. Por mi parte no había absolutamente ninguna posibilidad de que abriera la puerta a una persona peligrosa. El tipo golpeó repetidamente en la ventana y siguió gritando a través de ella. Decidí enfrentarlo ahora que se estaba volviendo más agresivo y le grité que se fuera o que llamaría a la policía. Ahora respondió calmadamente diciendo nuevamente, que si yo le abría la puerta, él me explicaría detalladamente todo. Yo totalmente asustado, le repetí mi amenaza y no volví a escuchar su voz. En este punto cerré con llave todas las ventanas de la casa y llamé a la policía, detallando tanto el barril en el lago como el hombre que había estado en mi casa. También hice un informe en línea con el Departamento de Protección Ambiental. Hacer estos 2 informes, me hizo sentir un poco mejor y dormir más tranquilo esa noche. Pero gracias a Dios tengo el sueño ligero, ya que en medio de la noche, como a las 2 de la madrugada escuché un golpe en la parte de abajo de la casa. Enseguida me levanté de mi cama y agarré mi arma. Escuché pasos tratando de ser silenciosos, subiendo por las crujientes escaleras de madera. Yo tenía mi arma en la mano mientras estaba medio escondido detrás de mi tocador, justo al lado de mi armario, apuntando a la puerta. Escuché a alguien acercándose muy lentamente a mi puerta.
Mi dormitorio está más cerca de las escaleras, así que naturalmente era la primera puerta a la que se acercaría, y efectivamente, escuché como la manija de la puerta bajaba lentamente, y luego la puerta se abría. No vi nada más que la silueta del hombre entrar en la habitación. Rápidamente, encendí la lámpara que estaba junto a mí para que pudiera ver mi arma, y le grité que se tirara al suelo. Él levantó las manos en el aire y pareció por un segundo que me estaba indicando que me calmara. Tenía un cuchillo en la mano, por lo que le grité que lo soltara, pero se dio la vuelta y corrió hacia abajo. Le grité que se detuviera, pero claramente tomó la oportunidad de que yo estuviera demasiado asustado para disparar. Escuché que se iba por la puerta principal. Corrí hacia abajo para cerrar la puerta de inmediato y luego llamé a la policía. Mi ventana de la sala de estar estaba rota, y el vidrio estaba por todo el suelo. Mantuve la vista y mi arma en dirección hacia esa ventana hasta que llegó la policía. Fui con 2 de los oficiales que llegaron a mi casa, a donde vi que ese hombre tiraba el barril al lago, pero al llegar al punto exacto ya no estaba. El hombre debe haberse asegurado de no dejarlo atrás. Di mi mejor descripción del hombre a la policía para su informe. Era un hombre blanco de barba larga con gorra de camionera y lentes, vestía una camisa gris de franela y pantalones de mezclilla negros. Después de que se fueron los policías, me quedé en la sala de estar toda la noche con mi pistola junto a mí, viendo la televisión. De ninguna manera iba a dormir con una ventana rota y algún loco por ahí. Al amanecer, mis hermanos vinieron a ayudarme a arreglar la ventana. Uno de ellos se quedó en casa desmontando la ventana mientras mi otro hermano y yo íbamos a buscar un nuevo vidrio. Uno de mis hermanos se quedó en casa conmigo durante algunas noches hasta que las cosas se calmaron. Mi teoría no tan loca es que el barril contenía restos humanos, posiblemente disueltos en algún tipo de ácido. De lo contrario, ¿por qué ese hombre me seguiría a casa y luego irrumpiría para potencialmente asesinarme? Lo mejor que pude hacer en ese momento fue confiar en mi instinto, ya que definitivamente sabía que si abría mi puerta a ese hombre, algo terrible podría haberme sucedido. Recuerdo que desde que era un niño, todos los hombres mayores de mi familia solían llevarme de pesca siempre que tenían la oportunidad. Era casi como un ritual familiar. Los que se lo tomaban más en serio eran mi papá y su hermano, Daniel. No entraré en detalles, pero si dieras un paseo en mi casa, instantáneamente te darías cuenta de que mi padre literalmente vive para la pesca. Ahora, esta es realmente su historia, no la mía. Mi papá es un tipo rudo que no se asusta fácilmente, pero déjame decirte que cuando cuenta la historia, sus expresiones faciales cambian radicalmente. No le gusta hablar al respecto, pero de vez en cuando, en una reunión familiar, uno de sus hermanos le pedirá que cuente la historia y él lo hará. El nombre de mi papá es David, estaba pescando con mi tío Daniel y sus amigos cercanos, Rob, Alex y Sam. Salieron temprano, antes del amanecer, dirigiéndose a un lugar remoto que todos sabían que era un territorio de pesca óptimo. Este lugar estaba a unas 3 horas en bote, escondido en una zona de bahía aislada que pocos se molestaban en explorar. Era conocido entre ellos, por sus abundantes lobinas. El día comenzó como cualquier otro viaje de pesca, con el bote navegando suavemente a través de la niebla que se levantaba del agua. Todos compartían sus historias y chistes. Al llegar al lugar, anclaron el bote en una bahía rodeada de densos bosques. Sam fue el primero en abrir una cerveza, aunque era temprano en la mañana, y mi papá cuenta todo el tiempo que Sam es uno de sus amigos más rebeldes, el que tiende a beber un poco más de lo que debería. Pescaron durante horas, y los únicos sonidos eran el ocasional chapoteo de una lubina al ser atrapada, sus propias risas, y el ocasional crujido de las latas de cerveza vacías que bebían como agua. A medida que avanzaba el día, tuvieron su buena cantidad de capturas, cada una provocando una pequeña celebración. A medida que el anochecer se acercaba, la luz comenzó a disminuir y una densa niebla se extendió desde el agua. Mi papá la describe como si el bote fuera literalmente tragado por la niebla. Rob, quien era uno de los más experimentados del grupo, comentaba que nunca había visto una niebla tan espesa, así de antinatural era. Alex, el bromista del grupo, estaba casi tan borracho como Sam, pero ambos parecían no verse afectados por la niebla que los había atrapado, y ya estaba empezando a anochecer.
Originalmente pensaron que podrían simplemente esperar a que la niebla se disipara, pero no parecía ir a ningún lado. Mi papá y Rob convinieron en que Daniel debería intentar conducir el bote fuera de la bahía y hacia el océano abierto, donde probablemente la niebla no sería tan densa. Daniel estuvo de acuerdo, pero aunque normalmente era el más cauteloso, apenas evitó chocar con la costa, así que se negó a arriesgarse a causarle algún daño a su valioso bote. A regañadientes, aceptaron el hecho de que tendrían que pasar la noche en el bote. Mi papá señaló que necesitarían informar a sus familias sobre la situación, pero desgraciadamente, habían salido a una zona de la bahía que no tenía señal. Mi papá necesitaba ocuparse de algunos asuntos en el trabajo, así que no abordar el problema no era una opción. Se ofreció a ir a tierra en busca de señal y Rob y Alex dijeron que lo acompañarían. Daniel se quedaría atrás para vigilar el bote y aún Sam cada vez más ebrio. Mi papá, Rob y Alex se dirigieron a la orilla y saltaron del bote, solo mojándose un poco. Mi papá se aseguró de tomar las bengalas de emergencia del bote, por si acaso se perdían y necesitaban señalar a Daniel para que los encontrara. Los tres se adentraron en el bosque, totalmente a oscuras, iluminados solo por el brillo de las linternas de sus teléfonos. Mi papá y sus amigos han pasado mucho tiempo acampando, así que el bosque no los asustaba para nada. Comenzaron a subir la colina, esperando que la elevación les diera una mejor oportunidad de encontrar señal. Mi papá siempre hace hincapié en lo oscuro y misteriosa que era la niebla en el bosque, y que casi se podía sentir cómo se abrían paso a través de la densa niebla. Justo cuando se estaban adaptando a la densa atmósfera, una serie de extraños ruidos electrónicos comenzaron a impregnar el silencio, emergiendo primero directamente frente a ellos antes de rodearlos por completo. Estos sonidos no eran como ningún sonido del bosque que conocieran. Era rítmico pero errático, como si alguien estuviera tocando un código destinado solo para el bosque. La singularidad del ruido dejó una cosa clara: era hecho por humanos. La realización de que no estaban solos los golpeó como un tren de carga. Rob, el más experimentado del trío cuando se trataba de supervivencia al aire libre, susurró urgentemente que apagaran sus linternas, para no revelar su posición. Esto lo dijo con una nota de preocupación genuina en su voz. Cuando la luz se apagó, la oscuridad se volvió más densa que la niebla. Los ruidos se detuvieron abruptamente, reemplazados por un silencio que parecía pesar en sus pechos. El tiempo perdió sentido mientras se quedaban allí, congelados, sin estar seguros de cuál sería su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos estaban pensando lo mismo: la idea de que podrían haber tropezado con algún tipo de reunión clandestina o algún culto fanático, era aterradora. Luego, tan repentinamente como había cesado, el silencio fue roto por ruidos de movimiento, esta vez mucho más cerca de donde estaban. Luego un silencio nuevamente, y segundos después un grito gutural resonó entre los árboles, un sonido tan primordial y lleno de angustia que los arraigó en el lugar. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de pisadas rápidas retumbó a través del bosque hacia ellos. Los tres hombres salieron corriendo en la dirección de la que vinieron, actuando por miedo y puro instinto. Mi papá disparó la bengala detrás de ellos. La bengala atravesó la niebla, iluminando los bosques por un momento. Los bosques estaban tan claros como el día y la vista que se encontraron fue aterradora. Iluminado por el resplandor rojo de la bengala, había una manada de más de 10 individuos vestidos con lo que solo se podía describir como atuendo tribal. Algunos de ellos blandían lanzas de madera, pero la luz de la bengala solo duró unos segundos. Alex gritó y casi tropezó, pero Rob rápidamente agarró su brazo para mantenerlo de pie. Mi papá describe esta parte como el sentimiento más abrumador de puro terror que haya experimentado. El bosque parecía luchar contra ellos mientras huían, esquivando ramas y saltando sobre raíces. Por algún milagro, emergieron del borde del bosque, jadeando y desorientados pero vivos. Le gritaron a Daniel que encendiera el motor, la urgencia en sus voces no dejaba lugar a dudas. Daniel obedeció de inmediato y el bote se movió justo cuando sus perseguidores alcanzaron la orilla en medio del caos. Ya un poco alejados, mi papá disparó la última bengala al aire de regreso hacia la orilla, y cuando la luz de la bengala atravesó la niebla, vieron a sus perseguidores en la orilla del agua. Fue espeluznante, ya que deben haber sido al menos 15 figuras siniestras, paradas sin moverse en la orilla. La luz de la bengala se desvaneció y volvió a estar oscuro. Daniel logró alejarse a una distancia segura y detener el bote de nuevo.
Después de apagar el motor, los únicos sonidos era la respiración agitada de todos ellos. Mi papá dice que no pudo procesar lo que había sucedido durante casi una hora, y que funcionaba solo con pura adrenalina e instintos de supervivencia. Terminaron turnándose para vigilar mientras los demás dormían y se fueron a primera hora de la mañana tan pronto como la niebla se disipó. Todavía me estremezco cuando cuento esta historia, y solo puedo imaginar el terror que debió sentir mi papá y todos sus amigos al estar tan cerca del peligro. Tengo casi 60 años, y aunque he estado pescando miles de veces, no puedo pensar en ninguna otra forma en la que preferiría pasar el resto de mi vida. Seguido pesco con mis amigos de la universidad, pero algunas veces me gusta hacerlo solo, y este era uno de esos momentos. Era mediados de abril, al principio de la temporada, justo después del deshielo, así que decidí que quería un lugar más apartado esta vez, por lo que elegí un lago sin nombre en medio de la nada. Conduje 1 hora antes del amanecer para poder estar en el agua cuando saliera el sol. Desaté mi kayak del techo del coche y me dirigí hacia el lago. Remé hacia el centro y admiré los hermosos colores tempranos que empezaban a pintar el cielo. El sol estaba a punto de aparecer en el cielo, así que empecé a prepararme. Estaba buscando un pez grande, así que me dirigí hacia el borde exterior de los lechos de hierba, planeando volver hacia el centro del lago si no tenía suerte. Pero justo antes de empezar lo que esperaba que fuera un gran día, noté algo extraño al otro lado del lago. No podía ver qué estaba pasando, pero podía decir que había movimiento. Al principio pensé que era otro pescador, pero la curiosidad pudo conmigo, así que metí la mano en mi mochila y saqué mis prismáticos que usaba para observar aves. Miré al otro lado del lago y había 3 figuras vestidas de oscuro y con capuchas cubriendo sus rostros. Parecía que estaban cavando un hoyo o algo así en el borde del lago, y lleno de curiosidad seguí mirando. Terminaron su hoyo y esperaba que pusieran algo adentro, pero hicieron todo lo contrario. Uno de ellos sacó algo del hoyo, que no pude distinguir ni siquiera con mis prismáticos, luego los otros 2 hicieron lo mismo, sacando algunas cosas más que no pude ver bien. Ya en este punto yo estaba totalmente desconcertado. Luego los vi empezar a arrojar los objetos al lago, cada uno produciendo un chapoteo distintivo al golpear el agua, y comencé a pensar que algo no estaba bien. De la nada, una ola de miedo me invadió. No sabía quiénes eran esas personas, y me di cuenta de que podrían ser peligrosas, pero de repente se dieron la vuelta y se fueron sin notar que yo estaba ahí. En un principio pensé en irme e ignorar lo sucedido, pero al final me ganó la curiosidad. Esperé hasta que desaparecieron en el bosque y lentamente remé hacia ahí. Al cabo de unos minutos, llegué al lugar donde estaba bastante seguro de que habían arrojado todo. Empecé a pescar durante aproximadamente 1 hora sin suerte, así que tuve que probar algo diferente. Me devané los sesos tratando de averiguar qué podía hacer y justo entonces recordé que traía en mi camioneta el comprobador de profundidad, que es en realidad una regla de madera larga. Así que fui por él. Ya de regreso en el lago comencé a hurgar, sintiendo nada más que el fondo fangoso del lago, pero al cabo de unos minutos, sentí algo duro, algo metálico. Clavé la regla en el lugar y agarré mi caña. La sumergí en el lugar y con el anzuelo intenté enganchar lo que estaba ahí abajo, y después de aproximadamente 1 minuto, lo logré. Recogí lentamente el hilo con el suficiente cuidado de no soltarlo capturado. Al estar casi en la superficie lo que saqué del agua me dejó temblando. Esos matones habían arrojado un cráneo. En ese momento el terror se apoderó de mí, y comencé a sentirme en peligro. Ni siquiera me molesté en buscar los otros objetos, solo puse el cráneo en mi kayak, con cuidado de no tocarlo, y salí rápidamente de ahí. En cuanto llegué a tierra firme, llamé a la policía de inmediato. Comenzaron una investigación completa y recuperaron varias cosas más del lago. Encontraron un llavero con 7 llaves y un montón de monedas extranjeras antiguas de diferentes países envueltas en un trapo. Lo más inquietante que encontraron fue un relicario, pero las fotos adentro estaban descoloridas e ilegibles, debido al agua. La policía me dijo que me contactarían si alguna vez conectaban estos puntos con algún tipo de crimen. Nunca me llamaron, pero la historia no terminó ahí.
Una noche, no recuerdo cuántos días después de este incidente, parado frente a mi ventana, noté a dos personas al otro lado de la calle, mirando hacia la casa y señalando mi camioneta. Pero unos días después un vecino me comentó que había visto a unas personas husmeando alrededor de mi patio, intentando mirar a través de las ventanas, y luego de unos segundos se fueron. No tengo idea si eran las mismas personas, y si lo eran, no sé si me están vigilando cada vez que salgo de casa. Así que llamé a la policía una vez más, esperando que esto reabriera la investigación, pero no se produjo nada nuevamente. Todavía tengo tantas preguntas. ¿Por qué esos objetos estarían enterrados en primer lugar y por qué esas personas volverían solo para desenterrarlos y esconderlos de nuevo? Tal vez se dieron cuenta de que había una mayor probabilidad de que los encontraran en el suelo, así que volvieron y los arrojaron al lago. O tal vez esos objetos habían estado en ese hoyo durante años y decidieron desenterrarlos por alguna razón. En resumen, esto fue lo más extraño que me ha pasado nunca. Durante el verano de 2015, estaba muy metido en la pesca. A una hora en coche hay una casa en la costa que mi familia ha tenido durante décadas, junto con un pequeño barco. Mis amigos y yo solíamos hacer viajes frecuentes allí para pescar y relajarnos. Fue en octubre, después del verano, cuando junto con un par de amigos decidimos ir a la casa de la costa para un fin de semana. Desafortunadamente, durante este tiempo, nuestro barco estaba fuera del agua debido a mantenimiento, así que tendríamos que pescar desde la playa y los muelles. Nos reunimos un viernes por la tarde y los llevé a todos a la casa. Cuando llegamos, pescamos durante el día desde diferentes muelles a lo largo de la costa, pero ya se estaba haciendo tarde y solo habíamos pescado algunos peces pequeños. Decepcionados por nuestra suerte, decidimos quedarnos despiertos hasta tarde para pescar desde la playa durante la noche. Uno de mis amigos decidió que lo mejor sería aventurarnos a algún lugar menos turístico, por lo que nos dirigimos a una playa algo escondida que estaba como a media hora de distancia en auto, lo que nos llevó por un camino desolado con bosques a ambos lados. Llegamos a una pequeña área llena de grava, pero a partir de ese punto tendríamos que caminar unos 15 minutos hasta el lugar, por lo que deberíamos llevar todo lo que necesitábamos, para no tener que volver al coche. Caminamos por este sendero que terminó en una playa enorme y montamos el campamento, todos lanzamos nuestras cañas, tomamos un par de cervezas y nos sentamos a conversar. Nos lo estábamos pasando genial, con la música a todo volumen, sabiendo que no había nadie alrededor en esta playa desierta. Pero de pronto en medio de la conversación, uno de mis amigos dejó de hablar, bajó la música y giró bruscamente la cabeza a la izquierda. Nos preguntó si habíamos oído eso, a lo que respondimos que no. Pero él parecía que se estaba concentrando en algo por un segundo y luego dijo que había escuchado un grito. Obviamente pensamos que estaba bromeando con nosotros, pero él insistió en que había oído a alguien gritar. De cualquier manera, parecía improbable dado que estábamos en una playa escondida como a las 2 de la madrugada, así que rápidamente lo olvidamos y regresamos a nuestra conversación anterior. Sin embargo, un par de minutos después, justo después de lanzar un anzuelo fresco, noté algo de reojo. Había algo en la playa a lo lejos, pero no pude ver qué era exactamente. Los demás también lo notaron. A medida que se acercaba, nos dimos cuenta de lo que era, una persona caminando hacia nosotros. Nos quedamos en silencio y apagamos la música. Era un hombre blanco de mediana edad, tal vez de 40 o 50 años, y llevaba una chaqueta azul oscura con una gorra y la capucha puesta. La forma en que se acercó a nosotros fue realmente sospechosa y tenía una mirada intimidante en su rostro. Le preguntamos si pasaba algo, él nos miró fijamente durante unos segundos y luego nos preguntó qué hacíamos ahí. Su pregunta fue rara ya que era bastante evidente lo que estábamos haciendo. Uno de mis amigos le contestó que solo pasábamos un buen rato. Él emitió un gruñido y asintió con la cabeza. No dijo una palabra más después de eso, simplemente se quedó mirándonos, luego a las cañas de pescar y hacia la vereda por la que habíamos llegado. Nos lanzamos miradas pensando que iba a intentar robarnos, pero no había forma de que pudiera enfrentarse a 3 de nosotros. Sin embargo, la campana en una de nuestras cañas rompió el silencio, notificándonos que habíamos enganchado un pez. Me acerqué a las cañas y saqué un pez pequeño.
Cuando volví, ese hombre se había dado la vuelta y se iba en la misma dirección por la que llegó. Lo vimos alejarse como una silueta oscura que se desvanecía en la noche. Nos aseguramos de tener todas nuestras pertenencias y luego nos sentamos y hablamos sobre lo extraño que fue ese encuentro. Se fue sin hacernos daño, así que concluimos que era simplemente un hombre extraño que ahora estaba fuera de nuestro espacio. Mantuvimos la música apagada por precaución y nos bebimos algunas cervezas más mientras nuestra conversación pasaba a diferentes temas. En un momento, mientras miraba al horizonte, creí escuchar algo en la distancia. Me llevó un segundo darme cuenta de qué era, pero cuando lo hice, mi corazón se hundió. Era una alarma de coche. Sabía que era la mía, era el único coche en ese lugar y no había casas por ahí en kilómetros. Empezamos a entrar en pánico y decidimos correr de vuelta al coche dejando todas nuestras cosas atrás. Corrimos lo más rápido que podíamos y al llegar lo que vimos nos dejó angustiados. Mis neumáticos habían sido pinchados y la ventana del lado del conductor estaba rota. Llamé a la policía y les informé de mi ubicación y situación. La operadora me preguntó si sabía quién podría haberlo hecho y dijimos que algún tipo sospechoso se nos acercó mientras estábamos pescando. Nos preguntó si sabíamos a dónde había ido y dije que no. Justo cuando dije esto, escuchamos ruido en los bosques a nuestro alrededor. Se me heló el corazón, y me sentí atrapado. Corrimos frenéticamente como 200 metros por el camino y nos escondimos entre los árboles. Le dije esto a la operadora y ella dijo que nos mantuviéramos escondidos y en silencio. En 15 minutos, vimos 2 coches de policía llegar a toda velocidad con las luces encendidas, y corrimos de vuelta al coche y vimos a 3 agentes buscando por la zona. Se habían robado varias cosas, incluida mi cartera, algo de dinero que estaba en la guantera y el resto del equipo de pesca de uno de mis amigos, pero también encontraron un cuchillo grande de caza tirado en el suelo, que tomaron para huellas dactilares y evidencia. Les conté toda la historia, con la adrenalina aún bombeando, y dijeron que hicimos bien en salir corriendo y escondernos, ya que es muy probable que este hombre nos quisiera hacer daño. Esas palabras me hicieron apreciar mucho más mi vida. Los agentes nos hicieron sentir seguros y fueron lo suficientemente amables como para ayudarnos a empacar el equipo y llevarlo de vuelta. Anotaron nuestra información y nos dieron un viaje de regreso a la casa. Nos quedamos despiertos toda la noche reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Hasta el día de hoy, esta es, con mucho, la experiencia más aterradora que he tenido, ya que se suponía que iba a ser un viaje de pesca normal, pero se convirtió en una terrible experiencia que me costó mucho dinero en daños. Nunca recibí una llamada de vuelta de la policía, lo que significa que ese tipo todavía está por ahí. Aún me gusta la pesca, pero desde ese incidente prefiero hacerla en lugares más turísticos.